Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o con el mismo amor que te amas a ti mismo, dice la Nueva Biblia Viva. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Hola amigos, un saludo especial para todos en esta mañana. Estamos saludándoles desde la familia, desde la comunidad Generación Cristo. Queremos saludarles deseando que, como hasta ahora, la fidelidad de Dios se vea reflejada en nuestras vidas, lo cual no depende de nuestras acciones, sino de su misericordia. Y qué bueno por eso, que lo que Él nos da no dependa de nuestras acciones. Tendríamos un gran riesgo. Estamos con la visión de llevar un mensaje liberador aplicado a la vida, a la dimensión en la cual podemos ejercer algo, en la que tenemos incidencia, en la que tenemos resorte. Dios, el mensaje de Cristo es muy claro y contundente. Él vino a instalar un reino, el reino de los cielos, cuyos pilares fundamentales son justicia y gozo y paz en el espíritu. Paz, algo que lamentablemente hoy como que cada día está más en decadencia. Y lo que él quería, porque nosotros debemos aplicar los patrones de comportamiento y los principios bíblicos. Si Jesús, que era el predicador de los meros, que jamás ha hablado como él, de que jamás alguien ha hecho las cosas que ha hecho él, ¿por qué no usó él su capacidad de retórica, esa naturaleza enigmática, ese carisma que tenía, para haberles castrado a todos los que lo escucharon la oportunidad de elegirlo y haber fundado un solo movimiento? ¿Cuáles eran sus intenciones realmente? Por eso debemos interpretarlo. La intención de Cristo era el cumplimiento de una profecía que se le había hecho al pueblo de Israel en el capítulo 33 de Jeremías, si no estoy mal por allá, donde dice que en los últimos tiempos que llegaría un momento en que Él colocaría sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que cada ser humano podría encontrarse con Dios. Entonces, estamos en un proceso de entender que Dios es por nosotros, por nosotros. Ahí cuando leemos este mensaje, nos damos cuenta que cuando decimos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando dice Romanos 8 que si no escatimonia a su propio hijo, en este parafraseo, como dando a entender que qué será más importante para un padre que un hijo. No porque Dios en la eternidad tuviese un hijo, ni se conversaran. De hecho, el solo hecho de que yo lo semánticamente lo moldea a las expresiones padre e hijo, ya lo hicieron parte de esta creación. Es para que nosotros podamos entender que no hay nada más valioso para un padre que su hijo, y que si eso llega a ser un ejemplo de muestra, ¿qué no nos daría? Es decir, si tuviésemos que desenvolvernos en el día a día y tuviésemos que tratar con personas y alguien por salvarnos de alguna circunstancia en la que nosotros dependemos de vida o muerte y diera a su hijo, porque nosotros pudiéramos superar esa prueba y después tuviésemos que seguir con esa persona y nos diera instrucciones y nos indicara algo, ¿a cuántos no nos daría tranquilidad de saber que ya Él nos dio lo que Él más amaba? Que sus intereses no son como la mayoría de los nuestros, narcisistas o a mi favor o mezquinos, sino que pudiésemos confiar. ¿Notan ustedes todo ese análisis tan profundo de la Escritura? Recordemos que nosotros interpretamos a Dios de acuerdo a lo que somos. Yo soy un humano con manos, cabeza, ojos, vivo en un tiempo y en un espacio. Todo lo que yo hable de Dios va a estar enmarcado en eso, pero Él no es eso. Por eso él mismo dice, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Y por eso en el capítulo 1 de Romanos él hace un reclamo a la humanidad y le dice, cambiaron mi gloria por imágenes de animales y de hombres, se corrompieron.
pero Dios es más que eso. Y en la dimensión en la que Él nos espera cuando partamos de este mundo, está en un lenguaje que es incomprensible para nosotros. Pero de algo sí podemos estar seguros, y es que cada uno de nosotros es la impronta de Dios. Y que dentro de este plan que hemos venido estudiando acá, entendiendo a Dios desde nuestra perspectiva un poco más, recuerden que el cristianismo es de raíces judías. Así, pues, la expresión correcta, si tuviéramos tratar de darle un apellido, diría judeocristiano, y no ni griego cristiano ni romano cristiano, sino que nosotros que leemos lo que se conoce como el Antiguo Testamento, estrategia de la religión tradicional para quitarle fuerza a ese contenido, porque dice que desapareció, y a nosotros pues se nos predicó que Israel fracasó y no entendió ni pío, pero que nosotros sí entendimos y somos más iluminados, y todo se cambió hacia este lado. Entonces es esa disputa religiosa entre que unos creen que es el sábado y que es el domingo. Él lo resolvió muy prácticamente con esto que acabamos de leer. Dijo, mire, no se compliquen, no se compliquen. Estoy parafraseando lo que el Señor Jesús quiso decir a un fariseo que le preguntó cuál era el principal mandamiento de la ley. Es esto que acabamos de leer, que está en Mateo 22:38. Le digo, mire, ustedes quieren guardar el texto bíblico y aquello y lo otro y el sacrificio y que las cosas de humanas, pero ustedes solo tienen algo por qué ponerle atención, algo en lo que deberían ustedes estar muy claros, y es en esto. Dice, conocer a Dios, amar a Dios. Y dice, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Reconocer que hay una inteligencia absoluta, superior, llena de amor por nosotros, que todo lo que Él ha hecho ha sido para llamar nuestra atención, y que nosotros somos su especial tesoro, que nos puso en medio de la creación como una impronta suya, y además nos dio la posibilidad de actuar como dioses cuando nos coloca en posiciones de autoridad legislando, como lo expresa muy bien el Salmo 82. Así que él dice, ¿por qué ustedes se llenan ustedes por qué se enfocan en el formato? Los hombres quieren cogerme a mí y meterme en un molde religioso. Compárenme a mí con el sol y con la atmósfera, y ustedes se van a dar cuenta que ustedes respiran y reciben todos los días la fotosíntesis, el calor del sol, y él no necesita nada de ustedes, simplemente está ahí. Al menos usen los sentidos para entender cómo soy yo. Yo no necesito nada de ustedes. Todas las indicaciones que yo les doy es para que ustedes tengan una fuente de fijación, para que tengan una fe, y en los momentos en los que ustedes creen que están solos, que no pueden consigo mismos, entonces puedan desde su corazón, en esa temporalidad llamada humanidad, cuando sienten que fracasaron, que no pueden más, que están tirados en el piso, ustedes puedan levantar la mirada y dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra y que tiene el control de todas las cosas. Así que aquí lo está expresando. No se queden con el formato. El formato mata, la letra mata. Miren el propósito. Dice, los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos, ¿verdad? El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Es decir, esos 39 libros más que hacen parte del Antiguo Testamento, según la Biblia hebrea, el Tanakh, que son las iniciales de lo que significaría la ley, los salmos y los profetas, esos 24 libros, más los 29 que ustedes colocaron en este lado, esos son, todos esos 66 libros solo tienen un objetivo, uno, y es que cada uno de ustedes pueda ver en sí mismo a Cristo, y al frente a ese prójimo verlo como Cristo, y expresar la bondad. Todos como, perdónenme la expresión, como cómplices de Dios. Pablo lo llama como colaboradores de Dios. Y eso es fascinante. A veces pareciese pensar como que, oye, pero es que lo que tú estás predicando, que es que lo único que tenemos que hacer es cambiar y ya nada más. Pues todavía desde que nació el hombre, en estos 6.000 años de historia bíblica, todavía ninguno ha cambiado, por si es que alguien cree que es algo muy sencillo. Y eso ustedes lo pueden definir en el día a día, cómo reaccionan, porque la mejor escritura que un ser humano puede tener es su conciencia.
Ustedes mismos saben cómo reaccionan. A veces se descubren diciendo qué vergüenza, qué feo soy todavía, lleno de envidia. ¿Por qué siento esto? Porque o en un momento de furor ofendí y dije, qué feo que soy yo todavía. No crean que realmente es simplemente porque la gracia pareciese que es una palabra también que está sobrecargada. Pero si ustedes leen el capítulo 1 de Santiago o Jacobo, ustedes van a decir que la fe sin obras es muerta. Realmente la fe necesita las obras para que realmente se puedan ejemplizar. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Tenemos un episodio llamado tiempo, esta generación. Mira tus años. ¿Cuántos años tienes tú? No, tengo 35, 40, 50, 60, 15, 20, 70, no sé cuántos años tienes tú. Ahora devuélvete un poco y mira por el espejo retrovisor y pon tu propia vida en las experiencias. Mira, de tantas cosas que he salido, he tenido miedos en algún momento, pero a pesar de que yo incluso no he sido tan fiel, hubo un momento en que yo no le conocí, él estuvo conmigo. Ahora, párate en el presente y cuando tú leas la escritura, ahora interprétala con tu código genético, como lo decía el salmista David. Sí, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis cabellos. Él trataba de expresarlo de una manera en que lo pudiésemos entender. Mi levantar, mi caminar, tú lo sabes absolutamente todo. Yo estoy controlado por ti, estoy embebido en ti y eso es grandioso. Y nos vamos a dar cuenta que todo este resumen religioso fracasó. Fracasó porque nos decidimos a aprender textos del budismo, textos del hinduismo, textos del Corán, textos de la Biblia, todos nos sabemos textos, pero nos olvidamos de lo verdaderamente importante y era cada uno de nosotros. Y eso que la Escritura lo dice, a que fuéramos embajadores del reino de los cielos, que cuando nos paremos acá y nos despertamos, dije, hoy voy a actuar como Dios y voy a cumplir ese mandamiento en mi esposa, en mis hijos, en mí mismo, porque están las tres inteligencias ahí, la inteligencia espiritual, la inteligencia social y la inteligencia emocional. Son las tres dimensiones en las que yo me muevo y en las que yo puedo interactuar. Ahora, cuando nosotros pasamos todo esto, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito especial para el hombre, que tiene un propósito que se nos escapa a nosotros, no lo logramos entender. Y si hiciéramos un balance hoy sobre la forma en que se nos predica el mensaje de la fe, tendríamos un problema muy mayúsculo. Imaginemos que estas 38 personas estamos en la eternidad y a nosotros se nos delega la responsabilidad de filtrar que los casi 30.000, 40.000 millones de seres humanos que han existido desde que puso Dios allá a Adán y Eva en ese lugar, desde Génesis 2 para ser más preciso. Vamos a suponer que han pasado 30.000 o 40.000 millones de seres humanos. Y nos entregaron una tabla de medida. ¿Qué dice? Que el que no se bautice y no haga esto no entra al reino de los cielos. Pues hermanos, de esos 40.000 millones, solo el 2% calificarían. Nosotros los 38 que estamos aquí tenemos que deliberar eso. Escuche, de 40.000 millones de seres humanos, solo si aplicamos la norma que Occidente cree que es el 2%. Y entonces si le preguntamos a los del Islam, son como el 1.5. Le preguntamos al budismo, entonces los seres humanos empezamos a legislar como Dios y nos olvidamos de comportarnos como Dios. Nos olvidamos de comportarnos como Dios. Hay una expresión muy poderosa judía que es tikkun olam. Un tikkun olam es un embajador de Dios, es un sanador, es un reparador, es alguien que cree que Dios lo puso en este mundo con una misión especial y es que cada persona donde haya necesidad, Él está ahí como si fueran esos reparadores de los glóbulos blancos nuestros del sistema inmunológico, haciendo el bien. Mi esposa, ¿por qué estás así, mi amor? Ven, te ayudo. Mi hijo, ¿qué está pasando contigo? Al amigo, ¿cómo te puedo ayudar? Que cada uno de nosotros entienda, pero nos fuimos a la letra. Vamos a aprendernos textos del budismo, del hinduismo, y yo he hecho ejercicios donde he mezclado textos del budismo, del hinduismo y de proverbios, y los he mezclado y los he puesto en una presentación, y no se pueden diferenciar. No se pueden diferenciar. Dios va más allá de nuestra cajita mental. Dios va más allá de nuestras limitaciones. El solo hecho de ni siquiera haber interpretado bien la palabra pecado nos deja ya una sensación de frustración. Cuando ustedes leen la palabra, el verdadero significado de la palabra pecado, tanto en griego como en hebreo, es
para el hebreo es yatak y para el griego es hamartía, y ambas significa cuando tú no haces lo correcto porque eres un inexperto, eres un novato. Cuando tú no piensas bien porque no sabes pensar bien. Porque siempre estás pensando, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me trajo? Porque a mí nadie me tiene en cuenta. Todo el mundo piensa que está contra mí. Porque no sé pensar bien. Porque no sé sentir bien. Porque no sé conversar bien. Porque no soy capaz de refrenar esta lengua, sino que soy imprudente, ofendo, hiero, sarcasmo y me comporto mal. Pecar significa no saber ser. Es así de sencillo, significa errar al blanco. Quiere decir que la escritura tiene una función y es que yo me entrene utilizando ese manual para que yo aprenda. ¿Aprenda a qué? A pensar. Salomón lo dijo, cuida tus pensamientos porque ellos determinan el rumbo de tu vida. También lo dijo Salomón, tú cosecharás el fruto de tus palabras, de tus acciones. Los malos pensamientos y sentimientos enferman el cuerpo. No hemos aprendido a hacer. Estamos llenos de textos, llenos de teoría, llenos de información, pero se nos olvidó llevar esto a la vida cotidiana, a la realidad. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro. Y es importante que todos tengamos en cuenta esto, que Dios es por nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dios es por nosotros. Es una expresión maravillosa que quiere decir que Dios tiene en su billetera tu foto. ¿Cómo te parece? Y dice, ay, tan bonito ese campillo. Ay, tan bonita esa Chepita. Martica con ese cuellito así de ladito. Chepita con esa foto de militar. William allá trepado en ese arbolito. Y Dios te mira en la billetera y dice, tan lindo mi niño. Para que lo entendamos, qué importantes somos nosotros para Dios. Que a Él no se le han salido las cosas de las manos. A veces no entendemos este caos que hay. Pero sí puedo decirles algo. Y es que este mensaje ha llegado a mi vida y siendo yo lo que no he querido, porque reconozco que mi vida era un fracaso total, mis motivaciones y mis aspiraciones egoístas, y yo mismo me evalúo y digo, Dios, ¿cómo puedes tú colocar en mí el deseo de cambiar, de ser bueno cuando no, a veces hasta me juzgo? ¿Qué hago yo predicando esto si esto no soy yo, no era yo? Es porque Dios sí puede realmente transformar una vida. Y este mensaje no es simplemente una filosofía, sino es la personificación de Dios que se nos mete en lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces ahora queremos decir, creo que yo estoy siendo injusto con mi esposa. Eso lo pienso yo. Creo que me estoy equivocando con mis hijos. Creo que con ese amigo no he sido justo. Creo que con ese compañero no, con el vecino, y empieza este mensaje. Este mensaje tiene que ir más allá de la letra. Tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. Tiene que empezar a poseernos un deseo de irnos simplemente a pensar en nosotros. Las bienaventuranzas. Yo no sé qué querrá decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no sé cómo lo interpretarás tú. A mí me da la impresión que es una persona que en un día no le da paz si no hace para que los que están en injusticia y pasando necesidades o necesitando una palabra hagamos algo. Y hoy no podemos seguir legislando con las mismas normas. No podemos. No podemos seguir utilizando la letra muerta. No podemos seguir diciéndoles, no le permito a la mujer que hable en la congregación. No puedo seguir diciendo que el que no trabaje, que no coma. No puedo seguir predicándole que si alguien come indignamente de algo ya se murió o tiene problemas de enfermedad. Hoy tenemos que actualizar este mensaje como Pablo lo dijo siendo un judío. A mí me tocó cuando me convertí a este cristianismo entender cómo eran las cosas. Por eso él dice, yo como perito, como arquitecto, puse los fundamentos y dejó abierta y dijo, más adelante ustedes tendrán que colocar fundamentos. No vayan a perder la piedra angular que es Cristo. Pero en esta generación, el mensaje tiene que ser acorde a esta generación. Esta generación necesita el mensaje de Cristo para que las familias y las personas puedan encontrar esa verdadera respuesta que Él quiere para nosotros. Antes de irse, Él dijo, yo quiero dejarles un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y yo quiero que el reino de los cielos sea justicia, paz y gozo. Pero qué extraño. Eso es lo que estamos predicando. Nos enfocamos en otras cosas.
El reino de los cielos debe estar primero en mi corazón. Y cuando yo eso lo entiendo, yo ahora me hago deudor. Escuchen, deudor. Y yo quisiera que todos los que escuchan este mensaje se crean deudores. El reino de los cielos ya está en ustedes, está en mí. Y yo cuando lo tengo digo, ahora soy deudor. ¿Qué voy a hacer yo? Porque si me la paso diciendo, no, mire ese presidente Petro, no, pero mire ese Uribe, no, pero miren a Putin, no, pero mire el vecino. No, somos nosotros. Nos tocó a nosotros, ya no es hora de buscar culpables ni responsables. Cada uno de nosotros donde está puesto debe ser un embajador de Dios con ese reino de los cielos. ¿Cómo? Controlando tu forma de pensar, sentir, conversar y comportándote. Es ahí donde nosotros podemos incidir. Es ahí donde podemos trastornar este mundo con nuestras acciones. Y es un mensaje sencillo, es un mensaje desafiante. No crean que es tan fácil, ¿verdad? Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 3, 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito, albañil, dice una versión, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es Cristo. Y Dios nunca, nosotros nunca nos los hemos perdido a Dios. Cuando ustedes leen el capítulo 17 del libro de los Hechos, que es un poema de la misericordia de Dios, dice, las manos humanas no pueden servirle a Dios, no pueden. ¿Recuerdan allá cuando Pablo se encontró con una escritura que decía el Dios no conocido? Él dice, yo vengo a predicarles un Dios distinto, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador de todas las cosas. El hombre no lo hace más ni menos. Dice en la traducción viviente, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida. Escuchen esto con mucha atención. Él es quien da vida, aliento a todo y satisface cada necesidad. Y de un solo hombre creó a todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Su propósito. Escuchen esto con mucha atención. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizás acercándose a tientas, lo encontraran. Pero miren esta joya. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y nunca lo ha estado. Así Dios se olvidó de mí. No, no creas eso. ¿Por qué? Por esto que voy a leer. Pues en Él vivimos. Voy a repetirlo. Pues en Él vives. En Él vivimos. En Él nos movemos y en Él existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su linaje, somos su descendencia, somos su especial tesoro, somos lo más hermoso para Él. Es aquello donde Él tiene la atención, es aquello donde Él quiere que cada uno de nosotros entienda su carácter y que dejemos toda religiosidad y convirtamos nuestra vida en esas epístolas que necesita el siglo XXI, en ese carácter, en esa generosidad, en ese deseo de hacer algo, de no quedarnos impávidos, estáticos, solamente pensando en nosotros, sino que digamos, oye, esto tiene que ver conmigo, Dios me involucró en esto. Cada vez que vaya a tomar una decisión, cada vez que vaya a hacer algo, cada vez que yo esté pensando en hacer algo, yo diga cómo hoy yo contribuyo a que el reino de los cielos realmente se manifieste como colaboradores de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio.